podemos ayudarlos. La Biblia es el libro más extraordinario de todos. Y esto incluye todas las culturas y todas las edades. Es el libro más traducido y en más procesos de traducción. Es el libro más vendido, el libro más leído y más comentado de todos los jamás publicados. Es el libro que más ha influenciado la vida de millones de personas, de países y de culturas. El libro que tanto puede leer un doctor como un campesino, un anciano como un niño. La vida ha influenciado la vida de hombres y mujeres, de las más variadas profesiones y actividades. Y aquí algunas frases de personas conocidas. Empecemos con los políticos. Domingo Faustino Sarmiento dijo: la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. George Washington dijo: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Giuseppe Garibaldi: recomiendo a todos los italianos a que lean la Biblia, pues es el libro que librará a Italia. Abraham Lincoln: este gran libro es el mejor regalo que Dios ha dado a los hombres. Si no fuera por él, no podríamos distinguir el bien del mal. Napoleón Bonaparte: si yo tuviera muchos generales que leyeran cada día la Santa Biblia, estaría seguro del éxito de mi nación. La Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene un poder único que conquista a todo el que se opone. Escritores. Charles Dickens dice: el Nuevo Testamento es el mejor libro que jamás se haya conocido o que se conocerá en el mundo. Fedor Dostoyevsky: estoy leyendo el libro de Job y me ha producido un éxtasis extraño. Dejé el libro a un lado y estuve paseando durante horas y horas casi sin poder contener las lágrimas. Este libro fue uno de los primeros que se apoderaron de mí y cuyo recuerdo no me ha abandonado durante el resto de mi vida. Gabriela Mistral: Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para el corazón, fuerte, poderoso compañero. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. León Tolstoy: el desarrollo moral del niño y del hombre es imposible sin la Biblia. Esta es mi convicción de mi larga experiencia. Mark Twain: a la mayoría de las personas le preocupan los pasajes de la Escritura que no comprenden, pero los que me preocupan a mí son los que sí comprendo. Miguel de Unamuno: tu palabra no muere, nunca muere, porque vive. No muere tu palabra omnipotente, porque es la vida misma, y la vida no vive, vivifica. Algunos filósofos. Blaise Pascal: la Sagrada Escritura no es una ciencia del entendimiento, sino del corazón. De consiguiente solo es inteligible para los que tienen el corazón recto. Solo es entendible para los que tienen el corazón recto. Emmanuel Kant: la existencia de la Biblia como un libro para el pueblo es el mayor beneficio que ha experimentado la raza humana. Todo intento de menospreciarla constituye un crimen contra la humanidad. Científicos. Isaac Newton: no hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre de Sagrada Escritura. Thomas Huxley: la Biblia ha sido la carta magna de los pobres y de los oprimidos.
no puede la raza humana pasarse sin ella. William Herschel, astrónomo alemán: todo descubrimiento humano parece hecho tan solamente para confirmar más y más las verdades que contienen las Sagradas Escrituras. Algunas personalidades: George Gallup, autor e investigador, el de las encuestas: no leemos la Biblia ni sabemos lo que contiene. Como paga por ello, sufrimos la abundancia de divorcios, el abuso de menores, el mal uso de las drogas y el engaño y la falta de honradez que se ven en todo nivel en la sociedad. San Agustín: una persona pensará y hablará más sabiamente si lee más la Sagrada Biblia. Por último, Mahatma Gandhi, pensador y líder del nacionalismo indio: cuando el país suyo y el mío obren a una en conformidad con las enseñanzas que Cristo estableció en este Sermón del Monte, habríamos resuelto no solo los problemas de nuestros países, sino los del mundo entero. La Biblia es el gran libro. Nosotros somos llamados a ser el pueblo del libro de Dios. Y siempre la Biblia se ha enfrentado con conflictos o oposiciones o críticas. Está la permanente, que siempre aparece gente que dice: bueno, pero la Biblia tiene muchos errores. Cuando alguien le diga eso, usted dígale: ¿vos la leíste la Biblia? Sorprendentemente, muchos que dicen eso no la leyeron. Entonces yo, como me pasó varias veces, le dije: ¿y cómo sabes que tiene errores? Porque leí de gente que leyó más que yo, que dijo que tiene errores. ¿Y por qué le crees a esa gente más de lo que le crees a la Biblia? Eso se llama la inerrancia bíblica. La Biblia es un libro sin errores. La segunda cosa, y esto se ve mucho más ahora, la suficiencia de la Biblia. ¿Es la Biblia la única revelación de Dios o le podemos agregar algo? Y resulta que ahora aparecen, y especialmente dentro del ambiente evangélico protestante, gente que le quiere agregar revelaciones a la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita que le agreguemos nada. La tercera acusación o crítica que se hace es sobre su relevancia. ¿Es posible que un libro escrito hace más de 2000 años tenga relevancia, vigencia en el día de hoy? Y otros hablan de la claridad de la Biblia. ¿Se puede entender lo que la Biblia dice o está fuera de la comprensión del hombre normal, el hombre de a pie, como se dice? Lo cierto es que durante todos los siglos Satanás ha tratado de denostar, de disminuir, de quitarle el valor a la palabra de Dios. Un religioso puritano del siglo XVII dijo, Thomas Watson: el diablo está siempre tratando de apagar la luz de las Escrituras de una manera u otra manera. Así que en esta noche voy a predicar sobre el Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, así que asiéntese bien. Tiene 176 versículos. Pero voy a hacer otra cosa mejor, voy a hacer un resumen utilizando otro salmo, y es el Salmo 19. Así que vamos a leer el Salmo 19. Como he mezclado algunas versiones, tenga su Biblia abierta en el Salmo 19, pero lea conmigo, tratando de ser lo más claro y breve posible. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Otra versión dice, el cielo azul nos habla de la grandeza de Dios. Y el firmamento revela la obra de sus manos. Esto es un poema, es una poesía, es una literatura
que tiene imágenes y metáforas y figuras. Y miren lo que dice ahora: un día se lo cuenta al otro día y una noche se lo enseña a la otra noche, sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz. Su mensaje recorre toda la tierra y llega al último rincón del mundo, en donde el sol pasa la noche. Y el sol, cual novio que sale del tálamo de la habitación nupcial, cual si fuera un poderoso guerrero, se levanta alegre para hacer su recorrido. Sale por un extremo de los cielos y sigue su curso hasta el otro extremo sin que nada se esconda de su calor. El Salmo comienza exaltando la creación, la grandeza de Dios que podemos ver en la creación que se nos revela. Cuando uno mira lo vasto del universo, se pregunta, queda tan chiquito. ¿Se acuerdan? Hace un par de años prediqué y mostré fotos que la Tierra es el planeta Tierra, no nosotros. El planeta Tierra en el universo que hoy el hombre puede ver es menos que un puntito. Y ese universo infinito funciona a la perfección. Hay reglas, leyes de la física que Dios ha hecho funcionar. Y a esto se le llama la revelación general de Dios, la creación. Y uno de los problemas de los que vivimos en las ciudades es que miramos un poco para el cielo. El mes pasado, cuando íbamos acá a la casa de nuestro hermano Trovato, esa noche dijeron, se va a ver un espectáculo, y lo era. Y después duró varios días, que era Venus y Marte y la Luna. No sé cuántos siguieron eso. ¡Qué hermosura! ¡Qué maravilla! La revelación. Dios se revela a través de la creación. Pero luego Dios tiene una revelación especial. Y a esto le llamamos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Son todos sinónimos. Dios se ha revelado. En primer lugar dice, me revelo a través de la creación. Cualquier persona sensata, cuando ve una flor, dice, acá tiene que haber alguien muy grande, muy superior, muy inteligente, capaz de hacer esta belleza, esta flor. Cualquiera que le guste este tema, en YouTube escuche la canción del Trío Mar del Plata que escribió Pancho Martel, Frente a una flor. Pero ahora Dios se revela de una manera más precisa, más definida, y es a través de la palabra de Dios. Y aquí tenemos los 3 versículos que van a resumir los 176. Yo puedo predicar de los 176, elijan ustedes, ¿quieren 3 o los 176? Ya les vi la cara, los 3, muy bien. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. 6 afirmaciones en 3 versículos, 2 en cada uno. Y aquí el poeta, inspirado por Dios, le da 6 nombres diferentes a la Biblia, a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. La ley, el testimonio, va a salir en blanco, ahí está, la ley del Señor, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios. Son sinónimos. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios. Y luego 6 características de esta palabra de Dios. Y van a salir en blanco ahora. Es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia y es verdad. Y el título del mensaje, 6 efectos. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegran el corazón,
alumbra los ojos, permanece para siempre y son todos justos. Con una increíble economía de palabras, el salmista resume todo lo que podemos decir acerca del poder, de la suficiencia y de la comprensibilidad de la palabra de Dios. Ahora notemos esto, en las 6 frases se habla que es del Señor. Para que no quede ninguna duda, la Biblia fue escrita por hombres, pero estos hombres fueron inspirados por Dios. No voy a hablar de ese tema, pero es muy fácil comprobar la inspiración de Dios. Porque esa gente, en esos momentos y en esas circunstancias, si no hubieran sido inspirados por Dios, no hubieran podido escribir lo que escribieron, con la precisión, la sabiduría que la palabra de Dios tiene. A la salida he comprado 10 razones para creer en la Biblia, especialmente para aquellos que nos visitan o que quieren profundizar en el tema. Puede llevarse un folleto de estos 10 razones para creer en la Biblia. Después hay 10 razones para muchas otras cosas. Usted lea y lleve todo lo que quiera para darle a las personas con las cuales usted dialoga. Así que vamos al tema. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Lo primero que dice el texto es que la Biblia es la ley de Dios. La ley para marcar la conducta de los seres humanos. Si ustedes quieren, es el manual de conducta del ser humano. Así que el texto nos dice, mira, querés disfrutar de la vida, querés hacer la voluntad de Dios y recibir la bendición, cumplí las leyes que este libro te dice. Y luego dice, la ley de Jehová es, ¿qué cosa? Perfecta. Ahora, la palabra perfecta no es solamente que no tiene errores, sino perfecta que es completa, que no necesita agregados, que no tiene ninguna falla, pero que no necesita que alguien le agregue algo más. Que es perfecta significa que es comprensible. ¿Y cuál es el efecto? Convierte el alma, transforma, restaura. Ahora, ¿qué significa el alma? Significa la parte interior, la persona interior que hay en todo ser humano. Somos mucho más que un cuerpo y una mente. Hay un alma y un espíritu en cada uno de nosotros. Y lo que la palabra de Dios dice aquí, que convierte, transforma, es ese ser interior que hay en cada uno de nosotros. La palabra alma se traduce también como mente, persona, pero siempre tiene que ver con lo que somos. Así que podríamos parafrasear esta frase diciendo, la instrucción de Dios para la vida de los hombres es tan completa y entendible que puede transformar totalmente el interior de la persona. Ahora, esto lo hemos visto una y otra vez en personas que han sido transformadas por la lectura de la palabra de Dios y que sus vidas han sido sanadas, sus vidas han sido restauradas por el solo hecho de leer la palabra de Dios. Por eso la Iglesia tiene como orden de Dios predicar la palabra de Dios. Yo cuando termino el programa de los viernes de televisión, le digo, no se olvide de ir con toda su familia a un lugar donde prediquen la palabra de Dios. Si usted va a una iglesia donde no predica la palabra de Dios, y esto lo digo todos los viernes, salga corriendo. La iglesia tiene la responsabilidad, el deber y el privilegio de enseñar la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. La lectura de la Biblia. Voy a contar una historia que va a hacer llorar a más de uno en esta noche aquí, porque era un hombre muy querido por todos. Este caballero era un hombre joven, trabajaba en el ferrocarril y le gustaba también hacer teatro en la zona de Villa Pueyrredón. Y cruzando un campo baldío, un terreno baldío, encontró una Biblia tirada en el piso y la levantó. Y se la llevó al trabajo y se puso a leer.
y la sola lectura de la Biblia transformó la vida de este hombre, que después, como predicador, transformó la vida de miles. Se llamaba Don Ángel Bonatti. Cuando comencé a ser pastor en el año 81, las primeras cosas que hicimos en la reunión de oración era orar por un señor que estaba preso. Finalmente salió de la cárcel y fue miembro de nuestra iglesia por un tiempo, por unos 10 años, ya falleció. Él había sido policía y había estado en lo peor de los grupos de tarea en la época de la represión. No hace falta que dé más detalles. Haciendo una de esas cosas feas que hacía la policía en esa época, lo metieron preso. Y lo peor que le puede pasar a un policía, se supone que está el policía preparado para meter presa gente, pero no para estar preso. Entró en una crisis, pero dice, mira, algo pasó de parte de Dios que apenas entré en la celda, apenas entré en el lugar con otros presos, me dieron una Biblia. Yo la empecé a leer, nunca había leído, nunca me había interesado en las cosas espirituales. Empecé a leer, por 17 días seguidos estuve leyendo, atrapado, absorbido por la palabra de Dios. El día 17 me entregué a Jesucristo y le di mi vida a Él. La lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No lo convierte, miren hermanos, no lo convierte en nuestros argumentos, no lo convierte en las historias. Si usted quiere ganar a alguien para el Señor, háblele la palabra de Dios. Segunda frase, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora acá Dios dice, bueno, este es mi testimonio, esta es mi experiencia, aquí me revelo yo. Cuando uno cuenta el testimonio, cuenta lo que ha sido, lo que ha hecho, lo que le ha pasado. Y es impresionante pensar que el creador del universo nos revela a nosotros a través y de la palabra de Dios. Y dice que este testimonio es fiel, es seguro, es confiable. Hoy es muy difícil leer algo no, difícil no, ya sabemos, cualquier cosa que leamos sabemos que no es 100% fiel. Cuando estudié medios de comunicación, un profesor nos enseñó que cuando ustedes lean una frase en el diario, de lo único que pueden estar seguros de que no es 100% verdad. Usted lee cualquier libro, escucha cualquier noticia y usted puede saber, no es toda la verdad. Pero usted lee la palabra de Dios y usted puede estar seguro, es fiel, es pura, produce confianza. Ahora, ¿qué dice? Hace sabio al sencillo. ¿Qué es una persona sencilla? Una persona simple, ignorante, que no conoce, sin mucho entendimiento. En realidad el origen de la palabra en hebreo es que tiene la mente abierta, tiene una puerta abierta en su mente. Ahora hay gente que dice, yo tengo la mente abierta. Tengamos cuidado con tener la mente abierta. La puerta, no la puerta abierta de la iglesia, estoy hablando ahora de otra metáfora de la puerta. La puerta nosotros la tenemos en nuestra casa como un objeto de discriminación, de distinción, de cuidado. En la puerta con la puerta nosotros sabemos qué cosas queremos que entren y qué cosas queremos que salgan. Qué cosas queremos que no entren y qué cosas queremos que no salgan. Por ejemplo, ahora en invierno cerramos la puerta. ¿Por qué? Que no queremos que salga el calorcito que hay adentro. Pero la cerramos también porque no queremos que entren los ladrones de afuera. Ahora hay gente que dice, tengo la mente abierta. Tené cuidado si tenés la mente abierta, porque la mente abierta significa que entra cualquier cosa y sale cualquier cosa. ¿Qué es lo que dice el texto? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, que le da a la persona común la capacidad de distinguir lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Eso lo hace la palabra de Dios.
Por eso es sorprendente que muchos cristianos, porque no leen la palabra de Dios, están todo el tiempo preguntándole, pastor, ¿y esto lo puedo hacer? Pastor, ¿y aquello lo puedo hacer? Es decir, lo primero que tenés que hacer es leer la Biblia, porque la Biblia te enseña, te capacita a discernir, a discriminar, a separar. Hay cosas que la Biblia dice que son claras y contundentes. Esta mañana citaba, por ejemplo, uno de los mandamientos. Dicho sea de paso, ustedes saben los 10 mandamientos de memoria. 10 nada más. 10. Tengo mis dudas. Yo hice un alarde de memoria esta mañana. Le dije a los de hincha de Vélez cómo formaba Vélez en el año 52. Adamus, Allegri, Ovide, Ruiz y García, Sansone, Conde, Ferraro, Subeldí y Mendiburo. No estoy tan seguro que puedo decir los 10 mandamientos de la misma manera. Sabemos un montón de cosas y no sabemos 10. No te pido 455, solamente 10. Uno de ellos dice, no mentirás. ¿Es muy difícil aprender? La Biblia dice, es una orden, es un mandamiento, no mentir. ¿Hay que explicarlo mucho eso? Yo creo que hay muy poca gente que no puede entender ese simple mandamiento, no mentir. Y cuando una persona miente, ¿qué es? Un mentiroso. Y ha violentado la ley de Dios. Luego muchas personas dicen esto es muy difícil porque no leen, no se preocupan y mucho menos meditan. La Biblia es un libro que puede ser entendido por el hombre más simple, por la persona menos educada, porque hace sabio al sencillo. Sabio no es una persona que tenga títulos académicos, sabio no es una persona que haya leído muchos libros o hecho muchos viajes, sabio es quien es capaz de poner en la práctica, en el día a día, la enseñanza de la palabra de Dios. Sabio es aquel que sabe lo que está bien y lo que está mal. Sabio es aquel que sabe lo que tiene que ver y lo que no tiene que ver. La Biblia hace sabio al sencillo. En tercer lugar, los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. Los mandamientos, aquí la Biblia se nos presenta no solamente como la ley, que dictamina la estructura de funcionamiento, sino que ahora nos dice los mandamientos. No es un libro de sugestiones. Mira, la Biblia nos dice, mira, si te gusta, no mintás, pero si te sentís mal y estás muy apurado, mentí. No hay problema. No, la Biblia no dice así. No son sugerencias, son mandamientos precisos. Están las órdenes de Dios. Y dice, ¿por qué? Porque es el creador del universo. Él tiene el derecho de dar órdenes, de decirnos cómo quiere que vivamos. Por ejemplo, se le da a la gente la orden de arrepentirse, es un mandamiento, arrepentíos. La gente no se arrepiente, sufre las consecuencias. Creed en el Evangelio, es un mandamiento. La gente no cree, sufre las consecuencias. Así que la Biblia son mandamientos de Dios, más simples de lo que la gente se imagina. ¿Y cómo son los mandamientos de Dios? Dice, son rectos. Rectos nos da la idea de que nos ayudan a caminar derecho, nos ayudan a encontrar no solamente el destino, sino el camino por el cual andar. Por eso el Salmo 119 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. A mí me gusta pensar, la lámpara que usaban en aquella época, una lámpara que apenas iluminaba el próximo paso. Y la verdad que necesitamos de eso, porque no sabemos qué hacer mañana, no sabemos qué hacer en muchas circunstancias. Mire, saludando a algunos hermanos, me dijeron, estamos teniendo problemas con un nieto y tenemos que saber qué hacer. Bueno, la Biblia te enseña a dar el próximo paso, ilumina tus pasos, pero después ilumina tu camino, ilumina todo lo que vos vas a caminar. En este mundo la gente no sabe a dónde va, está perdida. El cristiano sabe a dónde va,
porque la palabra de Dios es lámpara a los pies e ilumina el camino. Ahora, ¿qué es lo que produce? Lo que produce es gozo, alegría. ¿Puede ser? En general, cuando a mí me dan una orden, usted dice, ¿y usted quién le da una orden? No voy a contestar esa pregunta. No, produce alegría. Pero cuando la cumplo, sí me produce alegría. Cuando la Biblia llena nuestra mente y nosotros aprendemos a vivir al estilo y a la manera de Dios, se llena nuestro corazón de gratitud. ¿Por qué? Porque todo empieza a funcionar. Todo empieza a acomodarse como un rompecabezas. Y cuando todo empieza a acomodarse como un rompecabezas por la acción de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, yo empiezo a ver que tengo que trabajar menos y rinda más. Que tengo más satisfacción de lo que hago. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Jehová son rectos. Que dice que alegran el corazón. Si hay alguien triste, lea la Biblia. Póngase a leer. Como decía hoy nuestro hermano Orlando cuando presidió, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó? Es decir, ¿dónde estaría yo si el Señor no me hubiera alcanzado con su amor, con su perdón? Y apenas empiezo a escuchar eso, se me llena el corazón de alegría. Gracias, Señor. Mire lo que dice Colosenses. A ver, lo explico. Una carta que el apóstol Pablo escribió a una iglesia que la ciudad se llamaba Colosas. No queda nada de esa iglesia, de esa ciudad, no queda nada. Está tapada por la tierra, ahí cerca de la Odisea. Pero había una iglesia y Pablo le dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, more en abundancia en vuestros corazones. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Y después dice, canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. ¿Quién puede cantar? Canta el que está contento. Canta el que tiene el corazón lleno de la palabra de Dios. Los mandamientos del Señor son, ¿qué dice el texto? Son rectos que alegran el corazón. Miren lo que le pasó al profeta Jeremías, profeta del pueblo de Israel. Estaba allí profetizando que el imperio babilónico iba a destruir Jerusalén. Lo metieron en un pozo por tirar malas ondas, así, como se lo digo yo. Era un pozo de agua, pero resulta que cuando lo tiraron el agua se había secado, así que se metió hasta la cintura o más en el barro de ese pozo. Y ahí casi se muere. Pero dice en un pasaje, este profeta, Todopoderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras, porque yo soy tuyo. El cumplimiento de los mandamientos de Dios nos coloca en el camino correcto y al contrario de lo que uno supone, en vez de traernos tristeza, amargura, decepción, nos produce una alegría profunda en el corazón, que depende de saber que uno está en la voluntad de Dios. En cuarto lugar, el precepto del Señor es puro que alumbra los ojos. Aquí la expresión preceptos tiene que ver con doctrinas, con verdades. Son las cosas que Dios le indica a los seres humanos. Hay mucha resistencia en el día de hoy a aceptar que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Queremos ser libres, hacer lo que queremos. Y quiero decir esto. Hay grupos de personas que, digamos, de una manera definida, están en contra de aceptar la voluntad de Dios. Nuestra reacción a eso debe ser de amor y respeto.
no de insulto, ataque, pelea. Cuando una persona decide vivir un estilo de vida contrario a lo que Dios dice, debe recibir de parte nuestra quizá una palabra de exhortación y una palabra de sabiduría, pero también esa palabra debe ser tratada con amor. Y digo esto porque me han dicho que han surgido algunas discusiones en los medios sociales en donde se ha mal usado la posibilidad de escribir algo observando la opinión de otro. Yo les pido a todos los hermanos que estén en el Facebook que tengan cuidado de opinar. Si yo opino de una persona, la critico, la agredo a través de un medio de comunicación que otras personas están viendo, estoy cometiendo un pecado, el pecado de la murmuración, un pecado. Si yo quiero ayudar a una persona que está equivocada porque pienso diferente de esa persona, y todo el mundo tiene derecho a pensar diferente, aún el mismo sistema Facebook del que no soy experto me da la posibilidad de que yo le mande un mensaje privado a esa persona. ¿Digo bien? Entonces, le digo lo que pienso, pero no lo digo en forma pública, porque eso es cobardía, eso es vergüenza al Señor. Y mucho más cuando sucede dentro de la casa del Señor. Así que tené cuidado en cómo usás esa herramienta. Ese debe ser una herramienta para bendecir y no maldecir, para mandar mensajes de consuelo, para mandar mensajes de estímulo, para decirle a los hermanos cuánto lo queremos, pero nunca para criticarlo, nunca para avergonzarlo con una argumentación mejor que la que él dice. Y esto incluye todos los temas, inclusive el tema político. Si vos querés decirle algo a una persona, sé valiente, decíselo en privado. Ahora, todos aquellos que leen este tipo de cosas tienen otra cosa para hacer, y se las recomiendo hacer. Borren a esa gente de la lista de sus contactos, amigos. ¿Se puede hacer? Bórrelo. Arruina la vida de las personas. No te dejes arruinar. Que dice, hace sabio al sencillo. ¿Qué es lo que hace el sabio? Discrimina. A esta persona no la leo más. Que el Señor la bendiga. ¿Está claro esto? ¿Estoy diciendo alguna pavada que nadie entendió? Dice el texto que el precepto es puro, que alumbra los ojos. Y esto me viene a mí a la idea de los niños, es decir, chicos que no entienden nada, pero que de golpe pueden entender, porque la palabra de Dios, créamelo, los niños la pueden entender. Léale la palabra de Dios a sus niños, a sus hijos, cuéntele las historias y se va a sorprender de la capacidad de entender el relato. Al poco tiempo usted le va a preguntar a sus hijos, explícame esto porque no lo entiendo. En ese mismo momento, dice Lucas 10, el Espíritu Santo hizo que Jesús sintiera mucha alegría. Entonces Jesús dijo, Padre mío que gobiernas el cielo y la tierra, te alabo porque has mostrado estas cosas a los niños y a los que son como ellos. En cambio, no se la mostraste a los que conocen mucho y son sabios, porque así lo has querido, Padre mío. La palabra de Dios no es algo complejo, místico, exotérico. La palabra es simple, es clara. Porque si no, Dios no nos podría ser responsable de cumplir un mandamiento que no entendemos.
pero sí somos responsables cuando desobedecemos un mandamiento que entendemos. Por ejemplo, no mentir. Le voy a explicar qué es mentir, ¿no? Es exagerar, es copiarse en una prueba, es no decir la verdad cuando la tengo que decir y dónde la tengo que decir. Es muchas maneras de mentir. Y quiero decirles, todos ustedes son unos mentirosos. Yo también. Sin querer, violentamos eso. Queremos ser veraces, pero siempre escondemos algo, no decimos algo, exageramos algo. Pero la palabra de Dios es clara, alumbra a los ojos, alumbra al simple, alumbra a la gente que parece que no va a entender nada y entiende más que todos, porque dice el texto, gracias Señor, le dice el Señor Jesús al Padre, no se lo mostraste a los que conocen mucho, a los sabios, a los entendidos, a los autosuficientes intelectuales, se lo revelaste a los niños, porque así lo quisiste. Y esto es muy simple, ¿querés entender la palabra de Dios? Acércate a ella como un niño, como un niño. Los que van a la Biblia tratando de discutir, hacerse los que saben mucho y no entienden nada, no leen todo pero no les llega nada. Pero cuando uno va con la sed que va un niño en busca del alimento, ilumina, trae luz. Voy a contar la historia del bisabuelo de mi señora Noemí, no le pedí permiso pero me va a dar permiso. Uno de los abuelos, bisabuelo tuyo, era que encontró la Biblia, ¿no a mí? Bisabuelo. Vivía el bisabuelo de Noemí en un pueblito al costado de una ría de Galicia. Era pescador. Vivían, ¿entienden ustedes? Un pueblito fines del siglo XVIII, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pescando. Un hombre simple, apenas sabía leer. Se encontró con un hombre que vendía un libro y se acercó y le compró la Biblia a este hombre. Este hombre le ayudó para que pudiera leer los evangelios y el bisabuelo de Noemí se fue a la casa y empezó a leer la Biblia. Sin preparación, sin haber ido a ninguna otra iglesia que la iglesia católica, simplemente se puso a leer la Biblia. Y en un momento le dice a la señora, encontré al Jesús que queríamos conocer. Y empezó a llamar a los parientes y poco tiempo después ya había una reunión, lo que nosotros llamaríamos una célula, en la casa. Cuando el cura se enteró, los tildó de herejes, los echó, y aún hasta el día de mi suegra vivía, había algunos negocios de venta de comida que no le vendían a la familia y tenían que caminar más para encontrar algún lugar que sí le vendiera, porque eran atacados porque un hombre sin preparación, sin conocimiento, abrió con sed la palabra de Dios y Dios se le reveló. Alumbra a los ojos. Quiero que vean el video, una de las experiencias más hermosas que Dios me ha permitido vivir en este último tiempo, especialmente el año pasado, ha sido estar en la entrega de la Biblia a la comunidad Tobacom. La comunidad Tobacom, de unos 60, 70 mil hablantes, deseó por muchos años tener la Biblia completa. Tardar en esta última etapa, porque hubo otras etapas antes, pero en esta última etapa 6, 7 personas estuvieron trabajando durante 12 años. Se terminó la traducción, todas las correcciones, la Sociedad Bíblica la mandó imprimir en el extranjero y llegó el día en que le entregamos la Biblia a la comunidad Tobacom. Y esto es lo que vamos a ver en 3 minutos. Apaga la luz si podés.
Una cultura que no tenga un libro para leer fatalmente está condenada a desaparecer, por lo menos el idioma va a desaparecer. Un pueblo debe tener su propio idioma, sabiendo de que un pueblo cautivo pierde su tierra, pierde su lengua, pierde su razón de ser. Entonces tener una Biblia ahora toda implica de que es un paso de una recuperación de la dignidad como pueblo. La culminación de una traducción y poder tener las Biblias ahora en la mano y distribuirlas en las comunidades representa uno de los actos más emocionantes que uno puede presenciar. Y para mí ver logrado concluido el proyecto es una alegría inmensa. Después de 80 años vamos a hablar con el Señor en nuestro dialecto a fin de evangelizar para el mundo si es necesario la palabra de Dios en nuestro idioma. karakter malat email si utara kanacik jadi unam sopiak uti bisira yot nina mai karakter nachina ke pensayan soktek as wajib ni to tapi kenau na kan pi mari ayok tina chikai namko. Y llevo un año de tener la piel de gallina. Es una emoción muy grande, digamos. Me emociona. Yo creo que esto es algo que es histórico, que va a trascender y va a cambiar muchas realidades, muchas situaciones de vida muy crudas, muy crueles de nuestras familias. Se les abre una oportunidad tremenda a esta comunidad toba de poder afirmar su lenguaje, pero mucho más, de poder educar a sus hijos con la lectura de la palabra de Dios. El aporte que podemos dar como traductores para las generaciones futuras es mantener la lengua propia, que la lengua toba sea vigente para todo el tiempo. Y que nos vayamos a un lugar lejos, por medio de esto nos identificamos que somos como. Nanya kita kakola ibita sun ak dal enarso pentecoste nachi inawak nam yamakten so Jesus pakan imerera nachi hayem sel aso kalota si awapi mariota nachi ka alwapi yataktayota da loboyak katayota nawal aktaka. Gracias a Dios. No tengo tiempo, pero el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. La palabra de Dios no tiene límite, no tiene edad, no tiene caducidad. Hay libros que ya no se pueden leer. ¿Cuántos de ustedes tuvieron en su casa el tesoro de la juventud? Qué pocos. Una colección de 20 libros. Si usted lee el libro de ciencia de allí, se mata de risa, porque está escrito a principios del siglo pasado. Entonces no tiene toda la sabiduría o los conocimientos que ahora hay. Los libros pasan de moda. La palabra de Dios dice, y esto lo dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y lo último, los juicios del Señor son verdad, todos justos. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Para honrar al pasaje, déjenme leer los textos que siguen. Son más deseables todo esto que hemos hablado de la palabra de Dios que el oro refinado,
El salmista dice, no importa todo el oro que vos puedas tener y la calidad de oro que tengas, la Biblia es más que eso. Y más dulce que la miel que destila del panal. La miel era lo que le daba dulzura a todos los alimentos. En esa época no había azúcar. Bueno, el azúcar tiene un poco más de 120 años. ¿Qué es lo que da dulzura a la vida? La palabra de Dios, mucho más. Y termina el Salmo. Con ellos, Señor, amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple. ¿Acaso hay quien reconozca sus propios errores? Perdóname por los que no puedo recordar. En otra versión dice, por los que me son ocultos. No permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Líbrame de cometer grandes pecados y nadie podrá entonces culparme de nada. Y ahora sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermano, este mensaje tiene la pretensión de que usted se convierta o se reconvierta en un lector de la palabra de Dios. Es sorprendente que dentro de la iglesia hay gente que no lee la Biblia, con todas las facilidades que hay. A mí me gustaría decir, ¿cuántos de los que están aquí saben bajar al celular común la aplicación de la palabra en sonido, es decir, no de lectura, no de sonido? ¿Cuántos saben hacerlo? Ahí está, mire usted. Acérquese a uno de ellos y dígale, ¿cómo haces? Préstele el teléfono, en 5 minutos usted tiene, no la Biblia, que por supuesto muchos ya tienen la Biblia, hay varias páginas que le permiten tener la Biblia en su celular, sino que la puede escuchar. Es decir, usted va en el colectivo, hay gente que hace 1 hora de viaje en colectivo, o algunos más, o que maneja durante eso. Separá 10 minutos y escuchá la lectura de la palabra de Dios. Hace sabio al sencillo, alegra el corazón, va a llenar tu vida de bendición. No tenés ninguno de eso y te gusta la palabra de Dios, léela todos los días, que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Amén, hermano. Oramos y después vamos a cantar un himno que yo esta mañana lo hice cantar, creo que la primera vez que lo hago cantar en muchos años, quizá en 25 años que no lo hacía cantar. Pero este himno se canta con la Biblia en la mano, porque al final le voy a pedir a todos que levanten la Biblia, como hacíamos cuando íbamos a la escuela dominical de chicos. ¿Está bien? Si usted ve que alguien no levanta la Biblia, acérquese y predíquele el mensaje del Evangelio. No debe ser un buen cristiano. Se permite levantar celulares y Oramos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Gracias por tener tu mensaje, tu revelación, tu testimonio, tus leyes, tus mandamientos. Gracias porque este libro no pasa de moda, no envejece, permanece para siempre. Gracias porque convierte el alma, hace sabio al sencillo, alumbra a los ojos. Gracias, Señor, porque lo podemos con toda libertad tener en nuestras manos, distribuirlo. Confesamos con vergüenza, Señor, que no lo leemos todo lo que deberíamos. Y yo te pido que como resultado de este mensaje, muchos hermanos se vuelvan a enamorar de la lectura de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por habernos traído en esta noche. Te bendecimos y te alabamos con todo nuestro corazón. Amén. Ahí está. Se llama así el himno. Ama la Biblia que Dios nos ha dado. ¿Cuántos lo saben? Ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues
Cristo es el tema, el Hijo entregado. A ver. Ama la Biblia, sigue a la Biblia de Dios, es el don. Lee la Biblia, sus bellas historias. Y ahora sí, levantamos la Biblia. Ama la Biblia, sigue la Biblia de Dios. Ahora, este no es un canto que le cantamos a Dios, tampoco es un canto que le cantamos a nuestro propio corazón. Este es un canto que le cantamos ¿a quién? A nuestro hermano. Así que nos paramos de pie con celulares, iPad, toda clase de aparato electrónico, pero con la Biblia. El que no tiene la Biblia en este momento se siente culpa. Es que he conseguido mi propósito. Ama la Biblia, sigue a la Biblia de Dios, es el don. Téngase una buena semana.